acabo fatal. No soy yo, Obladí, Oblada. Los cuentos que yo cuento acaban son par. Colorín colorado, el cuento que yo cuento se ha acabado. Transmitiendo para el quinto poder desde la Chinampa flotante. La caja de cuentos Miguel Ángel de Quevedo. Hola, hola, buenas lunas, buenas noches, buenas tardes, buenos días a los que nos escuchan en este momento y a quienes escuchen o vean este video posteriormente. Hoy en la caja de cuentos vamos a hablar sobre un personaje del que poco se habla. Vamos a hablar sobre Miguel Ángel de Quevedo. Mucho nos recuerda una avenida principal al sur de la Ciudad de México. Mucho nos recuerda también una estación del sistema de transporte subterráneo metro, en la línea verde oliva. Pero, ¿quién fue Miguel Ángel de Quevedo? Innumerables son las calles de la Ciudad de México, la capital crece y los nombres de sus arterias aparecen en forma constante. Hay una variedad difícil de cuantificar que van desde la geografía mundial y nacional, pasando por elementos naturales, hasta llegar al detalle de flora y fauna. Pero sobre todo abundan las avenidas, cuyas denominaciones recuerdan a cientos de hombres que han hecho historia en este país o de los que han destacado en los campos de la ciencia, la política, el arte, la literatura, la música o el deporte, cita David Sealer en uno de estos días, donde refiere que la mayoría de los héroes desconocidos cuya vida y trayectoria es ignorada por la casi totalidad de los capitalinos, quienes incluso durante años llegan a vivir en una vía bautizada con el apellido de algún personaje del que no saben nada. Tal es el caso de Miguel Ángel de Quevedo, el llamado apóstol del árbol, pionero de la ingeniería hidráulica, la ecología y el urbanismo. Hombre que venció a la pobreza y a la muerte, refiere el autor. Miguel Ángel de Quevedo y Zubieta nació en Guadalajara, Jalisco, un 27 de septiembre de 1862. 27 de septiembre, entonces era Libra, ¿no? Libra, y de día 27 el cetro, ¿no? Quien tiene el dominio sobre lo demás, pero sobre todo el dominio sobre sí mismo, el 27. Y falleció un 15 de julio con el sol en Cáncer. En 1946
en la Ciudad de México. Descendiente de una familia acaudalada de Jalisco, que a mediados del siglo pasado perdió su riqueza, primero a manos de un bandolero de la Sierra de Alicia, apodado el Chato Lozada, que secuestró a su padre. Luego a manos de los banqueros de Jalisco, quienes prestaron el dinero para el rescate, y luego mediante engaños se apoderaron de las principales propiedades de los Quevedo. Tiempo después, Miguel Ángel de Quevedo contó con la protección de su tío, un clérigo que se hace cargo de la familia y lo envía a Francia a prepararse, de donde regresa especializado como ingeniero hidráulico. Al poco tiempo realiza su primera hazaña como profesional al construir un rompeolas norte del puerto artificial de Veracruz, en contra de todas las predicciones y contrayendo todas las enfermedades tropicales en aquel tiempo existentes, entre ellas obviamente el paludismo o la malaria, que pusieron en peligro su vida. Incluso por la gravedad de sus males, los médicos lo habían desahuciado, lo daban por muerto, pero se levantó para iniciar una de las carreras profesionales más destacadas que lo llevó a ocupar cargos públicos de importancia en los gobiernos, paradójicamente tanto de Porfirio Díaz como de Madero. Personaje de contrastes, invariablemente. Saludamos a Lady Ashes, que dice que nos está viendo, pero que no puede loguearse. De todas formas, pues hay varias vías de contacto, mi estimada. Te mandamos un saludo. Y Laincy Monuan en Defending the Land of the Jaguar, A History of Conservation in Mexico, lo señala, ¿no? Lo señala en varias citas, definitivamente. Y regresando al texto de David Sealer sobre Miguel Ángel de Quevedo, podemos decir que la obra de Miguel Ángel de Quevedo destaca, entre otras cosas, por lo siguiente. Introdujo al país el concreto y el uso de la piedra volcánica como material de construcción, la ingeniería sanitaria urbana, la ingeniería sanitaria industrial, la ingeniería hidroeléctrica, como son los dínamos de Contreras, allá arriba de San Jerónimo, allá por San Bernabé y más allá del Cerro del Judío, por allá. Instalaciones de San Ildefonso. También tiene obras en Orizaba, en Córdoba, en Juanacatlán, en Oblatos y en Tepic, entre otros sitios. Él inventó técnicas de prevención de inundaciones, como por ejemplo obras de la región industrial de Veracruz, de Nuevo León y de Guanajuato. Utilizó técnicas para superar los problemas de subsuelo de la Ciudad de México, como cimentación de las columnas de la Independencia y de grandes edificios como las fábricas universales, el Palacio de Hierro, válgase el gol, el Banco de Londres y México, que ya desapareció, ¿no? El Banco de Londres y México, la Iglesia del Buen Tono, entre otros, y pues edificios que están por ahí, por el Buen Tono. Pero mucho más importante que todas estas hazañas, y para eso tenemos aquí a nuestra estimada Sexto Sol, que nos hablará sobre ello más adelante. 7, 6, 5, 4. La caja de cuentos Miguel Ángel
Ángel de Quevedo. Y muy importante, instaló la primera planta purificadora de aguas negras. Sustituyó la tracción animal, o sea, un toque vegano ahí, por la mecánica en los vehículos de transporte urbano. El control y la vigilancia estatal de las instalaciones para la utilización de la energía eléctrica. Creó la supervisión por el poder público del manejo de los recursos forestales al fundar la Junta Central de Bosques. Impulsó la protección de los recursos forestales, de fauna silvestre, de pesca, mediante la promulgación de las respectivas leyes federales, forestales, de caza y de pesca. Efectuó la urbanización de las colonias ahora hipsters, Roma, Juárez y Condesa, y trazó y construyó toda la avenida de los Insurgentes. Cassandra nos dice gracias por el saludo y que nos saluda y a todos los que nos lleguen a escuchar. Transmitiendo para el quinto poder desde la chinampa flotante. En cuanto al aspecto ecológico, Miguel Ángel de Quevedo se percató de la importancia de los bosques en México. Fue de hecho el reforestador de todo el cinturón verde que rodea al Valle de México, desde lo que hoy es San Juan de Aragón, bosques de las Lomas, bosques de la carretera a Toluca, bosque del desierto de los Leones, entre otras grandes y extensas áreas. Fundó la Escuela de Ingenieros Forestales y la de Guardas. Se dedicó a la tarea de conservar y aprovechar los bosques y emprendió labores de reforestación en varias partes del país. Instituyó los parques nacionales, procuró la preservación de las áreas verdes en los centros urbanos. Y de su peculio realizó investigaciones en todo el mundo y trajo a México numerosas plantas y árboles que adaptó al suelo y clima del país. Algunas bienvenidas, otras ahora llenas de plagas en el paisaje arbóreo de la Ciudad de México. Mediante pacientes experimentos modificó las características de especies botánicas extranjeras y autóctonas para propiciar vegetación a suelos áridos, rocosos, arenosos y tepetatosos. Esto último, para quien no sepa, para quien no sea mexicano tal vez, o para quien no sepa, no esté familiarizado con los términos de los materiales, el tepetate es una piedra dura, típica de cantera en México. Osca, con una técnica propia, detuvo con formaciones de bosques los muédanos que invadían a la Ciudad de México y disecó los pantanos que originaban su insalubridad. Donó a la ciudad los viveros de Coyoacán, que están ahí hasta la fecha, los de Los Cocos de Veracruz, los de Orizaba y los de Mazatlán. Estableció las bases e inició el desarrollo y la exploración nacional de los recursos pesqueros
de aguas marítimas e interiores, así como la fauna silvestre, y en su casa de Coyoacán, por cierto, hermosa casa, estableció el llamado Parque Arboretum, que es un pequeño museo botánico forestal. Obviamente, pues lo citamos aquí en la caja de cuentos porque Miguel Ángel de Quevedo escribió sobre urbanismo y medio ambiente, y sus escritos van de 1889 a 1841, editados por Rey 66 en Documentos para la Historia de la Arquitectura Mexicana, coeditado por la UNAM y la UAM. Miguel Ángel de Quevedo, hombre singular y profesional comprometido con su país, a quien se le recuerda en una calle de la Ciudad de México y otra en Veracruz, lugares en los que pasó la mayor parte de su vida. Recibió el diploma de bachiller en ciencias por la Universidad de Burdeos, en Francia, donde se graduó como ingeniero civil, ostentando la especialización en ingeniería hidráulica. En 1887, por la Escuela Politécnica de París, que estudió en una universidad y estudió en un politécnico, las dos cosas. A inicios del siglo XX, Miguel Ángel de Quevedo trabajó con el Departamento Forestal de la Secretaría de Agricultura del gobierno mexicano, del cual incluso fue jefe varias veces. En esta dependencia trabajó en un programa de parques para el área urbana de la Ciudad de México, que en una década incrementó un 800% el área dedicada a parques en la ciudad. ¿Cómo nos haces falta, Miguel Ángel de Quevedo? Ya no hay gente con tu visión y tu pericia, y además con su contundencia, porque era un jodón, ¿no? Se le ponía a los políticos y les presentaba sus proyectos. ¿Qué le hubiera durado un partiducho verde o cualquiera de esas cosas que hay ahorita? En 1907, Quevedo fue pieza clave en conseguir el apoyo del gobierno de Porfirio Díaz para expandir y cuidar los viveros de Coyoacán, en esto que referimos que es un terreno que él mismo donó. La pieza central de un sistema de viveros que producía 2.4 millones de árboles al año. Posteriormente, durante el gobierno de Francisco I. Madero, creó una reserva forestal en Quintana Roo, pero desafortunadamente el curso de sus proyectos se vio sumamente interrumpido tras un golpe de estado de el siempre rementado Victoriano Huerta. Y bueno, pues debido a esto tuvo que exiliarse del país entre 1914 y 1917.
cuentos Miguel Ángel de Quevedo. Cuando Venustiano Carranza subió al poder, pudo regresar Miguel Ángel de Quevedo a México y se dedicó a trabajar para lograr que el Desierto de los Leones fuese nombrado y registrado como el primer parque nacional de México. Fundó la Sociedad Forestal Mexicana en 1922 y uno de los propósitos de esta nueva sociedad era conseguir la implantación de una enérgica ley forestal en México. Este objetivo se alcanzó hasta 1926, cuando Plutarco Elías Calles promulgó la ley respectiva y su reglamento al año siguiente. Esta ley funcionó como un prototipo para todas las leyes subsecuentes, para las leyes forestales que se implementaran en este país. Decíamos que Miguel Ángel de Quevedo había construido varias edificaciones notables, destacando la gran calidad de los acabados y las diversas soluciones que implementó en ellas. Fue el constructor preferido del empresario Ernesto Puig-Gibet para realizar los edificios de la Cigarrera del Buen Tono, destacando el conjunto Mascota, un edificio de departamentos al estilo parisino, que fue concebido para albergar a parte de los trabajadores de la cigarrera. Sus departamentos fueron considerados los mejores de su tiempo por su amplitud y funcionalidad. Según las crónicas del Chilaquil Vengador, y sí, ¿no? Por allí, por la cigarrera, la central, etcétera, todo ese rumbo, ¿no? Que hay como posadas y hospedajes baratos para los europeos que andan de mochilebrios. Y bueno, pues habíamos dicho que Miguel Ángel murió en la Ciudad de México un 15 de julio de 1946. Una avenida y una estación del metro de la Ciudad de México en la delegación Coyoacán, como dijimos, llevan su nombre. Asimismo, en su estado natal Guadalajara existe una calle que lleva su nombre y este está frente a un predio que era de su propiedad y que donó para uso de vivero. Actualmente se ubica en el lugar la Plaza de la Amistad y un par de edificios gubernamentales. Entre sus obras destacadas, ¿no? Pues encontramos, como dijimos, los edificios de la Cigarrera del Buen Tono en la Plaza de San Juan, los edificios de Fábricas Universales, Conjunto Mascota, Iglesia del Buen Tono, el edificio del Banco de Londres y México, que en algún momento también fue en la antigua Suprema Corte. Pero bueno, sobre todo y lo que más nos interesa es el tema de la conservación, ¿no? De una prematura visión pues ecológica del urbanismo. Desgraciadamente la ciudad no siempre creció como lo planearon los urbanistas. Desgraciadamente o afortunadamente hay casos para todo, pero verdaderamente lo que nos pudo aportar Miguel Ángel de Quevedo es invariablemente ejemplar. En su época, en su momento, claro, es ejemplar para el país, en términos generales, ¿no? Y es ejemplar porque su visión, pues, es de alguna forma precursora. Y pues no solamente
ingeniero, ¿no? Tenía también un cierto don de artista, ¿no? Arquitecto y pintor. La caja de cuentos Miguel Ángel de Quevedo. Pues hola, soy. ¿Qué? Buenas noches, soy Sexto Sol. Estoy aquí en la caja de cuentos para hablar un poco sobre Miguel Ángel de Quevedo y sobre todo lo que involucra, ¿no? Su enseñanza. Que Miguel Ángel de Quevedo, pues, ¿qué les puedo hablar de Miguel Ángel de Quevedo? Como comentaba Herráez, pues es un hombre que tenía una visión, un visionario que a principio del siglo XX, finales del XIX, trató de buscar, ¿no? o de implementar una visión sustentable, ¿no? A la ciudad, una planeación más allá de, pues, de ¿qué? ¿Cómo? De lo convencional. Sí, pues más allá de lo aparente, ¿no? Sino Miguel Ángel de Quevedo trató siempre de buscar una mejor calidad de vida para para los habitantes de aquí de la ciudad, como buen urbanista, uno de los primeros urbanistas e higienistas de aquí de la Ciudad de México. Claro, ¿no? Tuvo una muy buena formación, ya que fue, pues para empezar fue huérfano, ¿no? Quedó huérfano desde muy pequeño y parte de sus circunstancias pues también lo llevaron a irse a Europa a estudiar, como decía Reyes, ¿no? Ingeniería civil, ¿no? Hidráulica, y bueno, hizo un bachiller universitario. Ajá, hizo muchas como especialidades, ¿no? Y además, pues, Miguel Ángel de Quevedo le llama mucho la atención precisamente como en las ciudades de allá de Europa, sobre todo en Francia, ¿no? Buscaban este bienestar, ¿no? De planeación de las ciudades para una mejor ubicación de los centros, de los espacios libres, cómo realmente estos países estaban como tanto Europa, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, muchos países estaban como en esta búsqueda, ¿no? De una planeación urbana, ya que bueno, pues, si podemos hacer un análisis de un recuento, pues la Ciudad de México se empezó a planear, ¿no? O se empezó como a estructurar, ¿no? Así como la conocemos, pues a finales del siglo XIX, ¿no? Casi. A crecer a expensas de claro, lo que conocemos como el centro, ¿no? Claro. De irse sí, hacia los alrededores, sí, la San Rafael, la Colonia Juárez. Claro, toda la periferia de que después empezó a crecer. Entonces, pero realmente, pues bueno, así como la conocemos,
la ciudad pues ha ido poco a poco, es un proceso, ¿no? que se ha empezado, pero Miguel Ángel de Quevedo le preocupaba mucho precisamente esto, ¿no? Había muchos problemas, existen y había desde hace siglos. Es más, la Ciudad de México, con precisamente su disposición geofísica, ¿no? Es pues como es una ciudad donde está dentro de un valle, o sea, es un valle que está dentro de una cuenca, de que está dentro, ¿no? de una, precisamente pues anteriormente los ingenieros prehispánicos y toda esta ingeniería prehispánica, pues cómo estaba estructurada, ¿no? Pues lo que es los asentamientos urbanos, ¿no? Porque pues al principio pues al principio cuando llegaron los indígenas pues era precisamente, ¿no? Era una zona lacustre. ¿Te refieres donde, a sí, los aztecas, a los mexicas? Sí, cuando llegaron a la cuenca. Sí, cuando llegaron a la cuenca, pues, cómo empezaron ellos a planear, ¿no? Estos asentamientos, porque precisamente eso es una zona muy hostil, porque no es una zona donde sea de tierra firme, sino es una zona lacustre, en donde existe pantanales, etcétera. Entonces, claro, toda esta ideación, ¿no? Urbana, de ingeniería, ¿no? Hidráulica, etcétera, pues desde ese momento se empezó a planear hasta pues, siglos después con la venida de los españoles, etcétera, ¿no? Que también que fue una de las grandes regadas de pata pues, de la colonia, ¿no? Exacto, o sea, sí, porque precisamente uno de cuando llegaron los españoles aquí a América, pues se maravillaron de la gran tecnología, ¿no? Que habían usado. Pero expliquemos en qué consistía ¿no? O sea, los antiguos lagos que estaban en la cuenca del valle y que rodeaban a la península de Iztapalapa, ¿no? Estaban divididas las aguas perfectamente, las dulces, o sea, que era agua dulce y agua salada. Sí, es que había varias. Cuando, después de que mucho penar, ¿no? Porque ves que los aztecas anduvieron penando un poco por el mezquital, etcétera, ¿no? Guerrearon con los tepanecas, llegaron ahí con los de Culhuacán, ¿no? Etcétera, y después ya se asentaron, ¿no? En todo esto que vendría a ser prácticamente desde el primer cuadro de la ciudad, ¿no? De la base de la Tenochtitlán y hacia el sur hacia Xochimilco y posteriormente hacia el norte hasta Azcapotzalco, ¿no? Cuando derrotarían a los tepanecas. Y en todo este territorio trazaron un dique, una línea de separación perfecta de las aguas, ¿no? Límpidas, porque además tuvieron la capacidad, o sea, habrá sido un régimen brutal, teocrático, lo que quieran opinar acerca de los aztecas, pero tenían filósofos y tenían arquitectos muy hábiles, ¿no? Que diseñaron este sistema. Sí, Nezahualcóyotl, ¿no? Uno ¿sí? de los principales poetas pero guerreros. También gran como visionario, sí, porque pues él fue el que precisamente puso esos diques, ¿no? O sea, supo precisamente como tomar toda esta disposición, ¿no? Geofísica, ¿no? De su ambiente, o sea, y del entorno, y aprovecharlo para y desgraciadamente ese dique, ¿no? Fue destruido con los ya después más adelante en la implementación de la conquista hacia la colonia, y sufrido por los mismos conquistadores, sufrieron incluso las consecuencias de esa torpeza, ¿no? Y se pero sigue bueno, sufriendo hasta y se sigue ahorita, exactamente por hasta la fecha. Precisamente, ¿no? Todo ese lo que te lleva hasta río, Chalco, sí, y hasta todo, el Bordo y sí, por todas las inundaciones que hay, ¿no? Precisamente por cómo se el abastecimiento de agua, ¿no? Que dice Cassandra, nada, no andaban penando, les gustaba el pulque y el show, eso es todo. Ok,
Pero ¿qué era lo que me estabas refiriendo justo respecto a este tema? Estábamos viendo de la cuenca, ¿no? Como Sí, de todos estos, o sea, de cómo ha sido, como históricamente, cómo ha sido el proceso de planeación, ¿no? De lo que hoy conocemos o de lo que hoy sería la Ciudad de México, y empezamos con un poco de la visión prehispánica, ajá, ¿no? Un gran, con Nezahualcóyotl, que fue un gran visionario de su época, en donde trató de implementar, ¿no? Y de acomodar de acuerdo al entorno, y de cómo estaba constituido o cómo está constituido el Valle de México, porque vaya, es un valle, súper interesante. porque es un valle, pues no es nada fácil, ¿no? Estar construyendo aquí sobre agua, o sea, entonces utilizar técnicas, utilizar una ingeniería, entonces Nezahualcóyotl tuvo esa visión, por eso pues fue el gran, también constructor, ¿no? El gran Tatuani. Sí, y pues bueno, después con la llegada de los españoles, etcétera, pues bueno, un poco quisieron modificar, ¿no? Pues todas estas, precisamente el centro, ¿no? El centro precisamente porque ellos trataron de implementar este nuevo poder, ¿no? Su nuevo poder, su nueva visión hegemónica de lo que era, para precisamente tomar el centro, etcétera, y todo conlleva, ¿no? Porque tiene que ver con lo interdisciplinario, tiene que ver con lo ideológico, lo político, tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con lo ambiental también, ¿verdad? Porque claro. Entonces, ahora que hablas final, de eso, todavía los canales que iban desde el canal nacional hasta el canal central y que llegaban hasta el centro, ¿no? ajá, de la antigua Tenochtitlán, y ya como la Ciudad de México durante la Nueva España, todavía se conservaban, ¿no? Y no fue hasta el siglo XX que, exacto, pues que las acequias que llegaban hasta Palacio, sí, fueron drenadas, algo muy secadas, importante etcétera. es que con la República de Indios todavía se podía, cuando todavía existía la República de Indios, todavía se conservaba un respeto por el medio ambiente, por la naturaleza, porque precisamente sí, por el concepto que se tenía, ¿no? De los indígenas, que ellos administraban, ¿no? Tenían todavía una cierta administración. Pero okay, después, con el cambio que hubo, que se abolió la República de Indios, y después que hubo búsqueda, esta modernidad, ¿no? Este despertar, y esta nueva implementación de estados-nación, del progreso, etcétera, todo esto que fue pues, ya pues, por siglo XIX, ¿no? Pues se perdió esa visión, y empezó entonces a haber pues desgraciadamente empezó a haber como una pérdida de enfoque con respecto o sea, se perdió la visión, el enfoque del medio ambiente, de la riqueza natural, de los recursos, de todo, ¿no? De la calidad y bienestar pues no nada más de las personas, sino también de todo lo que involucra el ecosistema, porque es algo muy importante. También eso tiene que ver con la economía, ¿no? claro. Tiene que, entonces, precisamente esta implementación de Estado-Nación por la búsqueda de la modernidad, de que se trataba de alcanzar estos valores, ¿no? Modernos, pues no sé, Modernos entre comillas, porque al final pues parece como si hubiera sido, pues bueno, ¿no? El hombre ha tenido como varias facetas en la vida, y yo creo que pues una de ellas es ese despertar, ¿no? Que al final quiso buscar algo, ha querido buscar algo, y al final pues lo ha llevado, o nos ha llevado hasta ahorita a hacer reflexiones y volver, ¿no? Y hacer como una retrospectiva, decir esto es lo que nos ha servido, y esto es lo que no es, ¿no? Porque a veces pues es necesario, ¿no? Dejar que a veces las cosas ocurran para que se aprenda, ¿no? Y así pero okay, hay veces que bueno, pues en ese caso pues desgraciadamente nosotros pues nuestra manera de cómo percibimos esa ideología o esos patrones, ¿no? Ideológicos, pues fue muy enajenante, ¿no?
no nada más tratando de pues de copiar o de imitar ciertos paradigmas Como siempre, de fuera, ¿no? Exacto, pues sí, de fuera, sin tener que, sin vernos a nosotros mismos, que ha sido también una de las grandes disyuntivas que hasta en la actualidad El preciosismo existe, ¿no? francés, el funcionalismo alemán, el comercialismo americano, ¿no? Sí, Todo lo implementamos. Sí, pues entonces hasta el propio sistema, ¿no? de Estados-nación, pues lo hemos implementado a nuestra propia estructura, pero bueno, también Nos la han implementado. También es parte, sí, nos la han implementado y también nosotros lo hemos, o sea, porque desgraciadamente, pues también el hombre, ¿no? tiene esa capacidad de elección hasta cierto punto, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues a veces no se ha optado o se ha optado, ¿no? por ciertas pautas o ciertas, no sé, por ciertos modos que pues nos ha costado, o sea, ha llevado costos y que pues ojalá que ahorita en la actualidad, con toda la información que tenemos y con toda esta, pues más bien esta retrospectiva histórica, ¿no? que es importante que se conozca y que nosotros podamos hacer este despertar, podamos tener pues, por lo menos la conciencia, o sea, tratar de tener conciencia de lo que está pasando, pues hasta el problema del agua y el problema de muchas de lo que actualmente se está viviendo. Sí, este problema del agua es terrible. Es un problema histórico, o sea, no nada más es de ahorita y la gente piensa que es así. Desgraciadamente nosotros lo hemos llevado y lo hemos encauzado así, porque el hombre tiene la facultad, ¿no? De hecho de eso se jacta el hombre moderno, ¿no? De tener la facultad de poder elegir. Entonces nosotros como seres, ¿no? Dentro de un paradigma ya global, pues, claro, pues sí, ¿no? Pero es parte también dentro del aprendizaje del hombre, ¿no? Claro. Lo que ahora cuenta y parte también de estas disyuntivas, ¿no? De sustentabilidad, de estas búsquedas, pues es eso, ¿no? Que también está dado también parte por las estructuras hegemónicas ya preheredadas, ¿no? Ahora, hace unos años se hablaba de sustentabilidad y sonaba como utopía. Sí. Y ahora muchos alzan la mano y te dicen que esto de la sustentabilidad es un discurso más de la hegemonía, ¿no? Que digamos que tiene que ver con ciertas cuestiones conspiranoicas, etcétera, pero realmente más allá de eso, ¿no? Pues como una etapa evolutiva de la sociedad, ¿no? En la que tal vez, si no utópicamente, utopísticamente, pues digamos que tengamos una mejor administración de los recursos naturales, etcétera, que pudiéramos tener energías limpias y libres, o sea, una serie de cuestiones, ¿no? Que dejáramos a un lado la explotación humana, la explotación animal, etcétera, ¿no? Que ya evolucionáramos realmente a otro plano, ¿no? Con todo lo que afectaría diversos niveles de las sociedades, ¿no? Pero, ¿qué se puede recuperar por ejemplo, de este sistema de ingeniería azteca original o de lo que nos deja Miguel Ángel de Quevedo? ¿Qué hay de rescatable actualmente en Miguel Ángel de Quevedo? Pues antes que nada, pues es el espíritu de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Es un espíritu que, como tú bien decías al principio del programa, ojalá hubiera muchos o por lo menos 2, 3 Miguel Ángel. ¿Qué haría Miguel Ángel de Quevedo cada quien con su frente a un gobierno corporativista y, pues es que es muy difícil, ¿no? y Miguel malandro, Ángel de Quevedo también y que tú, o sea, actualmente, ¿dónde estarían las iniciativas
Pues mira, Miguel Ángel de Quevedo también a principios de siglo, ¿no? También se tuvo que enfrentar con la burocracia, con su propia burocracia, ¿no? Que él precisamente en estos escritos de 1889 a 1941 sobre urbanismo y medio ambiente, ¿no? Ante pues las conferencias que él daba, ¿no? Y que trataba de hacer como una concientización, una planeación de la ciudad. Y de ¿Tendría tratar de enemigos? eso. Pues O gente que lo pasa es tildaba no, de no ay. le tomaban en cuenta, o sea, decían, pues sí está chido, está bien que este cuate hable, ¿no? Pero pues todo solamente era hablar y realmente Pero lo concretó en algunas bueno, él lo acciones. concretó porque él tuvo un puesto de funcionario, ¿no? Y tuvo hasta cierto punto un poco de poder, ¿no? Un coto de en poder, en el sí. sentido de que él luchó por ejemplo, por generar espacios libres. Si no hubiera sido por él, pues imagínate cómo estaría esta ciudad. O sea, sí, ya haces una hora de un kilo, o sea, de medio kilómetro de distancia, haces una hora o sea, tanta sobrepoblación, ya Ay. no cabemos, ya la Ya vamos a gente ya tener, no, hay ya, mucho hacinamiento. ya tenemos un tercer piso en el periférico, segundo o tercer piso, ya no Sí, sé. pues, no sé, según Y el de cuota, ¿no? Es increíble. Entonces, fíjense también ¿no? La política de su tiempo, como la política actual, pues es lo que, o sea, sigue siendo una política, desgraciadamente, no sé, ¿no? Como muy centrada, muy cerrada, ¿no? Ha habido muchas carencias, mucha ignorancia al respecto. Mucho de las en ese tiempo de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Los intelectuales, que se llamaban intelectuales, Que serían orgánicos, que serían, ¿no? como sí, pues, ¿no? Muchos de los que trataban de darle un visto bueno a ciertas, ¿no? A ciertas proposiciones, etcétera, pues muchos lo limitaron porque decían, no, pues esto como que no. Pero le tocó convivir con dos tipos de intelectuales orgánicos que deberían de llamarse inorgánicos, pero bueno, diferentes, ¿no? O sea, con los científicos, entre comillas, del porfirismo, ¿no? Como los prototecnócratas. Pero también se las tuvo que ver con estos vendidos maderistas que pues se pusieron ahí, pues encabezaron todo este financiamiento que hubo de los Estados Unidos para promover la Revolución Mexicana. Y eso ha de haber sido muy difícil, ¿no? Porque pues una bola de Lo que pasa es que también bestias del norte. Sí, es importante como tener en cuenta que, o sea, nosotros traemos nuestro pasado histórico es un pasado hegemónico, ¿no? Un pasado en donde ha sido implementado circunstancias políticas, económicas, o sea, sociales, ideológicas, hasta religiosas, ¿no? O sea, desgraciadamente en eso se basa la hegemonía. Entonces, todas estas estructuras que nosotros vivimos actualmente y que han sido también, que son parte también como de una búsqueda, ¿no? Y de un problema. Es que dice Sí. Cassandra que ahora no son intelectuales, son intelectuales. Intelectuales, de los cuales. ¿Cuáles, no? Sí. No, y vemos un problema porque hasta o sea, actualmente está esta disyuntiva, ¿no? Entre los propios académicos, ¿no? De muchos, ¿no? Están en contra de este paradigma de sustentabilidad porque precisamente nos lo ven como parte del mismo desarrollismo. Una amenaza del neoliberalismo New Age. Sí, o sea, pero es que es importante también tener, es lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, tener en presente y en cuenta que nosotros llevamos estructuras no de hace un siglo, ni de hace 10 años, ni de hace 20, ni del 1800. O sea, llevamos estructuras desde yo creo que desde hace milenarias, desgraciadamente milenarias. Han cambiado como de forma. Yo apoyo la tesis de Duverger en cuanto a que Mesoamérica es la experimentación del mestizaje, ¿no? Está el mestizaje de los amerindios con los davisovanos, con los atlantes, o sea, siempre hemos tenido esta hibridación, este sincretismo y siempre estamos
Es parte también de un proceso de evolución, por América Latina, dentro de este evolucionismo, se ha tenido que forjar, pues parte de también de todas estas pues nociones, ¿no? Que vienen, o sea, de evolución, porque precisamente la evolución en eso se basa, ¿no? En agarrar un ser o algo vivo y proporcionarle pues hasta caos, ¿no? O ciertas condiciones que sean como ajenas a lo que y llevarlo al extremo y de acuerdo Claro. a esta, ¿no? Tiene que hacer como una especie de adaptación y eso radica también parte de la evolución, hasta la evolución natural, ¿no? Dentro de las especies, nosotros mismos como especie, como seres humanos somos, ¿no? Pues también hemos tenido que hacer un proceso de adaptación y pues más culturalmente pues nosotros igual, entonces si lo quieres ver más allá pues también es un proceso de evaluación, de hecho pues por eso también, ¿no? Se dice que pues América Latina y muchos de los países o de estas países periféricos, ¿no? Que son pues es a donde se dice que va a haber un resplandor, ¿no? De ideas y de nuevos enfoques, que es lo que va a llevar como esta ¿Un nuevo paradigma? exacto, estos paradigmas. ¿Tú crees que un nuevo paradigma? El nuevo paradigma, Wow, sería... el nuevo paradigma ya está, o sea, mira, lo que está pasando ahorita con la sustentabilidad y todo este rollo de cambios, Bueno, es que de cambios estratégicos, económicos, hay muchos políticos, tópicos alrededor o sea, de eso. es parte de un nuevo paradigma. Sí. ¿Por qué? Porque es parte de un nuevo paradigma, porque precisamente es parte de una nueva visión de cómo se enfoca el ser. Es como un despertar o como un nuevo retome de esa modernidad o de esa posmodernidad, dentro de esa posmodernidad de lo que tiene que ser el ser o de lo que es el ser. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas el ser está en relación con su medio ambiente, o sea, ¿me entiendes? Económicamente. Entonces hay algo bien importante, ¿no? La relación que se le dio entre economía y el ser. Como precisamente el ser, ¿no? Ante su antropocentrismo, precisamente empezó a fundar todo Pero queda supeditado. Sí. El ser queda supeditado No, pues es parte como también una de utilidad, pues sí. ¿no? En todos los discursos, Sí. el materialismo dialéctico, etcétera. O sea, no hay un más allá en términos del ser y el Estado y la economía. Es que todo radica en el ser, o sea, al final de cuentas el ser es el que precisamente ha inventado el propio Estado y el Estado está en función Claro. del ser y hasta lo que le rodea está en función de ¿me entiendes? Por eso es tan importante, o sea, estos nuevos paradigmas conforme a la visión del hombre con respecto a su medio ambiente, a sí mismo y al medio ambiente. Claro. Y es algo bien importante porque estos modelos antropocentristas, ¿no? Que en un principio ha llevado a lo que ahorita, esta economía de lo que ahorita pues, uno vive, ¿no? Padece, ¿sí? Padece y padecemos no nada más nosotros como seres humanos, sino todo el ecosistema, todo el hasta la ecosistema propia global. tierra, ¿no? Sí. Se le está Pues precisamente parte de este enfoque sustentable, Claro. es darle un valor un valor ético y cómo se puede no sé de jurisprudente, darle un valor ¿Legal? legal. Ay, es que siempre que a los seres, que algo ¿entiendes? entra en términos O de sea, lo legal, a los seres vivos, desde lo que es desde el agua, Claro. desde el uso del suelo, desde una cañada, desde el árbol, o sea, darle esa noción, ¿no? Jurídica, porque eso quiere decir que se le está tomando en cuenta y se está cambiando un paradigma también económico, en el sentido de que pues ya no vamos a ser tan antropocentristas, estamos tratando de cambiar un modelo más biocentrista o no sé, como ecocentrista, en donde ya todo vale, o sea, todo no nada más es el hombre y es a lo que el hombre es. Ok. Por eso también estos cambios también que nosotros ahorita estamos viviendo son bien importantes, eso del agua,
esto de lo de las energías renovables, lo que el ser está viviendo, y también es parte de una consecuencia de lo que de todo esto de que actualmente se vive, ¿no? Como es el cambio climático, ciertas no sé, ¿no? Cosas que antes no veía, bueno, que casi, digo, no, antes no digo de hace, no sé, hace siglos, sino hace a lo mejor, no sé, años, no se veía como pues, había una desregularización en que a veces te llueve demasiado, hay mucho frío, o sea, todos estos cambios climáticos. Cambios climáticos, pues desgraciadamente, o sea, ahorita con tanta contaminación, con tanta sobrepoblación, con tanta y que si nos rocían o no, con además, tanta deforestación, claro. Exacto, con tanto químico, con tanto, bueno, o sea, al final de cuentas, pues estamos cambiando todo el pH, estamos terraformando de la alguna tierra manera y de extraña. nosotros mismos. Entonces también eso es bien importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Pues nos dice Cassandra que ella no cree que sea un nuevo paradigma. Ella cree que el enfoque es retomar algunas cosas del pasado, pero algo nuevo como tal en sí no lo ve. Sí, exacto. Estamos totalmente de acuerdo. Exacto. Sí, eso es más bien, esto es el nuevo, entre comillas. Pues yo creo que es encontrar una coherencia, claro. Una congruencia. Claro, ¿no? O sea, no podemos estar hablando de energías libres cuando estamos oyendo del fracking, cuando la economía mundial gira en base a los hidrocarburos, ¿no? Y los hidrocarburos en primer lugar, y en segundo lugar el agua, ¿no? ¿Cuánta agua consume hacer unos jeans? ¿Cuánta agua consume que un carnívoro se pueda comer una hamburguesa? La carne, ¿no? ¿Cuánta agua? O sea, es increíble, ¿no? O sea, el otro día estábamos viendo unas estadísticas, ¿no? 2 millones de litros para unos jeans, miles de litros para una hamburguesa, o sea, y así es increíble, ¿no? La huella hídrica, el gasto hídrico, etcétera, ¿no? Muchos piensan que estas son cuestiones pues realmente más que conspiranoicas, ¿no? Más bien como paranoicas. Pero pues uno lo puede ver, ¿no? Como por ejemplo aquí que estamos cerca de, bueno, no cerca, sino en un área acuática, por así decirlo, ¿no? Tenemos problemas graves con el agua, ¿no? Nos rodea y sin embargo escasea. El tratamiento adecuado de las aguas, ¿no? Etcétera. La basura que tenemos en los canales por locales y visitantes es impresionante, o sea, los problemas en cuanto a especies de peces que se introdujeron a un hábitat que no era el suyo, ¿no? Sí. Los cambios de hábitos de las garzas, ¿no? Que a diferencia de los patos, pues, las garzas son las carnívoras más depredadoras, ¿no? En fin, ¿no? Hemos vivido, pero también cosas, ¿no? Nuevas especies de patos que vienen y que no habíamos visto en años anteriores, ¿no? Es que ha tenido que haber una adaptabilidad hemos visto cambios, ¿no? Más águilas, ahora hay una cantidad de cuervos y águilas que antes no había. Sí. ¿Estás de acuerdo que los rapaces han incrementado increíblemente? O sea, siempre se oye un aguilucho cerca, ¿no? Y este problema de agua pues tiene que ver también con un problema no nada más es el problema de agua, tiene que ver con un problema de concientización de la gente, de ignorancia también por parte de la gente, ¿no? De inconsciencia, tiene que ver con un problema también de sobrepoblación, tiene que ver con un problema también de pues. Oye, pero es que cuando hablas de sobrepoblación inmediatamente tiene que ver con un problema de sobrepoblación y un problema de deforestación, porque todo va aunado, sí, o sea, no hay agua si no hay árboles. O sea, si nosotros no procuramos generar espacios libres o procuramos, pues no sé, como que respetar, ¿no?
O sea, vemos ahorita que ya muchos... Y conocer. Respetar, claro, pero para conocer, exacto, es necesario conocer también para respetar, porque de lo contrario pues vivimos lo que actualmente vivimos, ¿no? O sea, la gente tira basura cuando se va y se masca un chicle y agarra y tira la envoltura a la calle, o no sé, ¿no? No, ¿sabes yo qué odio? O no sé, que va en el coche, sea, se va y hay una sobrepoblación de gente. Va con el cigarrito en la mano en el coche y va tirando las cenicitas y luego la colilla. Sí, pues, O los que se detienen en el alto y tiran todo lo que traen ahí. El vasito desechable, el cenicero. sí, de las chelas, ¿no? Y, Sí, y después no, pues no es cosa. nada más eso, sino pues... Y después, encima un escupitajo. La cosa más hermosa que te puedas imaginar. un escupitajo. Bueno, por lo menos el escupitajo, pues ahí se mezcla con el medio ambiente. Digo, si lo echas No, ahí a la qué planta, asco. pues No, pues pobre trae planta. bacterias, ¿no? Ajá. Pero bueno, la cosa es que no se puede degradar, o sea... un Eso vaso, también es algo que o no sea, está muy bien desgraciadamente, comprendido. O sea, tú no puedes o sea, pasar por una jardinera de Reforma y aventarle la cáscara de plátano no, pues o eso la también, comida ¿no? que no te comiste porque dices que es orgánico. No, no, no. Pues es que eso o sea, también hay se que... tiene que eso compostar, exacto, etcétera, para tiene que pueda pasar por haber un proceso, ¿no? proceso. Pero bueno, Y es que precisamente, o sea, la gente se va y se Es pone en zonas, muy difícil. en zonas que donde, ¿no? Precisamente por este crecimiento demográfico, en zonas donde no debería de ponerse y por eso existen todas estas inundaciones, o sea, ¿no? Y la gente se vuelve a poner en donde ya se inundó y porque Sí, ¿a sí, dónde sí, más sí, se va sí. a poner? O sea, ¿no? Y además esa misma gente que carece de servicios, carece de recursos, carece además de hasta de educación, ¿no? Porque de conocimiento, no por hacer, no, esto no quiere decir que uno haga un lado y que sea elitista y que no, o sea, hay que ser conscientes. oye, pero luego van esos Y- políticos que quieren llevar el progreso a San Pedro de los Aguaros, o sea, Pues me es explico, que, entonces... es que también hay una desinformación por parte de ellos. Y si le ponen, o sea, que te instalo la luz, pero ahora te voy a cobrar la luz. Esto y lo otro. Es que precisamente y en los eso- ingresan en- a un para sistema ellos el de... progreso es eso, ¿no? Es ser es ser corrupto y, o sea, no. Y el que no tranza no avanza Pero y- pues es que así estamos también formados culturalmente. O sea, nosotros nos formamos, somos un país, somos un pueblo Ándale, ladino. Poli, deme O chance. sea, somos un pueblo no sea ladino, así. somos un pueblo ladino, ¿no? Este pueblo Ladino donde- por analogía. pues por nuestra formación, somos un pueblo mestizo, somos también indígenas y Claro. entonces nosotros nos tuvimos que formar así porque no nos quedaba de otra. Entonces ante este ladinaje que nosotros llevamos, precisamente pues hay muchos estudios al respecto, pues parte de Claro, un claro. estudio de constructivista totalmente fundamental, pues ahí está, ¿no? Samuel Ramos en su aportación que hace del mexicano, ¿no? Del complejo de inferioridad y muchas de estas cosas que nosotros ya traemos, que es parte también de un proceso cultural. El problema es que precisamente es ese, es que no conocemos nuestro pasado de histórico como seres originario, ¿no? Y eso nos dificulta el hecho de poder tomar iniciativas y poder, ¿no? Tomar decisiones con un proyecto, o sea, ¿De futuro? proyectando, exacto, como proyectando algo, ¿no? Hablando de futuro, dice Cassandra, por eso el empleo del futuro es la minería espacial. Se minará y se jalarán grandes trozos de hielo, por eso del agua, todo probablemente privatizado, ¿no? Y ya le echaron los ojos a los depósitos de metano de Titán, y algún día recolectarán etanol y oro de las nebulosas, o sea, uff. Pero nos dice, pero ya me fui muy al futuro, jajaja, pues quién sabe, ¿no? Van tan lento en algunas cosas, pero tan rápido en otras. Digo, porque tenemos la tecnología para vivir con energías limpias, ecosustentabilidad, eso y mucho más, ¿no? Hay desarrollos desde los años 40, 50, 60, 70, 80, o sea, eso existe y está propuesto y hay miles de cosas, ¿no?
tenemos ejemplos en México de arquitectura sustentable, real, de cosas que se estén haciendo actualmente. Sí, pues actualmente hay, bueno, ¿Cómo qué? precisamente ante estas políticas, ¿no?, globales que se están implementando, o sea, nosotros como Latinoamérica, claro, nosotros estamos en un espacio-tiempo muy diferente a lo que a lo mejor, ¿no?, se piensa Europa u Occidente, y hay que tomarlo eso muy en cuenta, porque Claro. nosotros llevamos un proceso histórico también muy diferente, entonces también es importante tomar este valor, o sea, este punto importante, ¿no? Pero los cambios que se han venido generando pues a partir de los años 60 o 70, es más, desde mucho antes se ha hablado de esto, porque desde principios de siglo, ¿no?, precisamente Miguel Ángel de Quevedo en ese momento, ¿no?, que cuando él estaba dentro de esta burocracia, etcétera, ¿no?, que tenía un cargo burocrático, precisamente hubo un congreso internacional en donde se proyectó Estados Unidos, estos tres países, ¿no?, como bloque, que fue Canadá, Estados Unidos y México, en donde se promovían, o sea, tenían esta como inquietud sobre el medio ambiente y sobre ¿Y qué pasó? el cuidado de la riqueza natural. Estados Unidos es el primero que pone entonces reglas y es el ese- primero que las infringe y que no quiere pues entrar a los protocolos de Río y de Tokio y etcétera. No, eso fue a principio del siglo, antes Ok. del protocolo de Kioto, o sea, eso es más todavía, Como mucho más antecedente, para acá. Eso es ok, como ok. antecedente de estos primeros indicios de como de búsqueda sustentabilidad del ambiente. ¿Por qué? Porque pues se empezaba a generar, pues, también empezaba a haber, no sé, ¿no?, esta búsqueda histórica. Pero a partir de después, más adelante, ¿no?, después del siglo XX, pues como en la década de los 50, 60, 70, pues ya se empezó a ver como que esta búsqueda más de ecologistas, ¿no?, sobre todo movimientos ecologistas, ¿no?, su ecología profunda, en donde buscaban, pues no sé, ¿no?, darle lugar a la tierra y el ecosistema, pues, precisamente por todo lo que se había generado con esta industrialización y etcétera, ¿no? Entonces, y sobre todo con la contaminación. Entonces, Independientemente de grupos como pues apoyados con, por ejemplo, por Rockefeller o por la corona inglesa como Greenpeace o Ocean Defenders y todos estos grupos bueno, esos grupos que sí, pero no, y también sirven a otros intereses y otros fines. lo que pasa es que parte también de parte de este movimiento de sustentabilidad o de desarrollo Ajá, ajá. sustentable, es parte también de este nuevo Hay un Rothschild, ¿no?, nuevo, exacto. metido en Es esto de parte la de esta sustentabilidad. nueva, ¿cómo decían ellos? ¿Paradigma? Nuevo orden mundial o algo así. Pues O sea, de es nuevo, parte- yo es creo que no parte tiene nada de este- nuevo, pero bueno. Bueno, no sé, Sí, ellos sí, lo sí. dicen, no sé Sí, si sí, es sí. nada de, ellos lo dicen como su parte de nuevo. Nuevo, si lo quieres generar, o sea, nuevo porque al final de cuentas nosotros estamos acostumbrados a a ciertas prácticas, a ciertos hábitos, y el ser, o sea, es como ahorita, ¿no? Ya no le puedes, ¿cómo le vas a quitar al ser el agua? ¿Cómo lo vas a hacer consciente? Y vas a decirle, a ver, no dejes el agua correr, a ver, no te reproduzcas tanto, a ver, no sé, ten más conciencia del medio ambiente, o sea, todo eso es nuevo para el ser que ahorita vive en la actualidad. Oye, pero es que Para el ser de ahorita, para el ser de ahorita, ahora que han dado en el o sea, metro y en hecho el micro y todo de eso. tenerte que acoplar a esos cambios son novedosos, porque el ser no está acostumbrado a eso y por eso le cuesta tanto trabajo, porque el ser está acostumbrado a dejar el agua correr, porque Claro. porque así hemos crecido con eso, ¿no? A que no hay problema si tiras agua, no hay problema si tiras un pedazo de basura en no sé en dónde, ¿no? Así Que el sábado de gloria y- así echas cohetes así como vas y tienes 5 o 6 carros, así, no sé, ¿no? Si tienes 20 hijos, o sea, no sé, digo, un decir, ¿no? Y
o sea, el ser está acostumbrado a eso, no está acostumbrado a realmente hacer una concientización de él, de sí mismo y de su ambiente, de decir, mira, está la naturaleza, está el árbol, está esto. Desgraciadamente es muy triste porque tenemos que aprender a punta de fregadazos, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho. Entonces, todas estas medidas, estas políticas que se están implementando también es una búsqueda por eso, pero porque también a ellos les están, o sea, el mismo sistema político mexicano, pues está tenido a un sistema global, o claro, sea, entonces una ellos agenda. A una agenda global, o sea, eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Claro. Y esto no viene de hace 2, 3 años, No, ni de hombre. hace 10, ni de hace 20, ni 30, Viene ni 40, desde ni Alemán, 50, desde viene hace desde mucho Cárdenas, desde tiempo. Porque antes. Desde Desde que los ingleses y las logias se metieron las ideas libertarias a los movimientos independentistas, desde entonces, ¿no? Desde estos mucho fisiócratas, antes, porque y la desde hegemonía mucho siempre ha antes. sido nomás Claro, que claro. sea como se ha pasado el poder, claro, ¿no? claro. Pero hay que entender que desgraciadamente esto ya viene, ya es histórico. Si nosotros no entendemos una problemática desde esa perspectiva y nosotros nada más lo vemos como pues de que ayer me lo quitaron, no, pues es que no es de ayer, no es de que, o sea, es novedoso en este aspecto de que puta, ayer lo tenía yo y no, pero eso sí es novedoso, ¿no? Pero esto ya viene desde hace tiempo, entonces Pues sí. eso es lo que nos hace falta como Es ciudadanos, nuestro antidestino es manifiesto. precisamente es como el tener el conocimiento, porque si no la gente nunca, o sea, la gente no aprendemos y se tienen que tomar medidas muy rigurosas, desgraciadamente, porque la propia gente pues tampoco es consciente de lo que hacemos, no somos conscientes de lo que hacemos, de lo que generamos. Y no somos conscientes ni de dónde estamos parados, ni del espacio-tiempo que estamos viviendo y que hemos vivido y que nosotros también hemos construido. O sea, lo mismo, ¿no? Con cada hijo que nosotros tenemos o con cada generación se construye. Con cada cochecito que tenemos, con lo que consumimos. Con cada edición. Y solamente, ¿no? Con solo vivir en este sistema ya. Pues sí, o sea, exacto, ¿no? El hecho de generar algo es traer algo. Y parte de eso lo explican muy bien en estos spots del PRI, ¿no? Nosotros hemos hecho esto y esto y hemos generado PRI. esto y hemos generado el otro y hemos generado, pues claro, pues es que todo ellos eso generaron ellos han, exacto, esas y instituciones aunque en uno nos base cueste, hasta el propio sistema a un modelo de Estado moderno que se implementó Claro. desde fuera. Nos dicen Hasta por el aquí Cassandra Ruiz, es cierto, nuestro tiempo es distinto y muchas veces dicen que estamos a años luz de Europa y Estados Unidos y nos obligan a nadar a contracorriente para ser como ellos, siendo que todos somos diferentes. Esa insistencia en la homogeneización, que es obviamente para un mejor control, es una ridiculez, la que hemos caído desde hace mucho tiempo. Y yo creo que seguiremos cayendo, ¿no? Y nos recuerda que un hijo de Salinitas da pláticas sobre sustentabilidad también. No lo dudo ni tantito, porque además uno de los Rothschild, no sé cuál de todos, se compró casi medio estado de los Estados Unidos para una reserva ecológica de una especie de, no me acuerdo, de venados o algo así, ¿no? Entonces también esto se presta a verdadera sustentabilidad o verdadera reflexión social o implementación de cosas, o por lo menos el proponerlas. Pero por otro lado, ¿no? En los vericuetos oscuros del poder, pues también se presta para otros fines, ¿no? Muchas de las críticas que se le hicieron, por ejemplo, a Miguel Ángel de Quevedo en su momento, ¿no? Tuvo de repente choques me imagino, con el modelo del ejido, como por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces a la gente eso de la reserva ecológica o de hacer algo sustentable le suena como que le van a quitar su sitio y bueno, ya no van a hacer un mall o un centro comercial o van a poner una gasolinera, una cantina y un table, sino que ahora además pues pueden hacer o implementar
otras cosas, ¿no? O sea, prácticamente pueden robar todo un ecosistema, ¿no? Y depoblar para otros fines. Entonces, también es un poco difícil ver dónde están estos límites de aplicación real, ¿no? De todas estas cuestiones de la sustentabilidad y de todos estos proyectos, ¿no? O sea, Zagarpa dice una cosa, ¿no? Los de Cine Minutos, ¿no? Los señores del Tucán, los Juniors Verdes dicen otra cosa, ¿no? Y se supone que ellos son los que ponen estos temas sobre la mesa de la discusión nacional. En fin, y muchas veces pues son los más ignorantes en estos temas, seguramente, ¿no? Pues sí, pues es que también precisamente todas las políticas que se han implementado pues han sido parte de decisiones que esta gente ha permitido o no llevarse, ¿no? En ese caso, pues, por ejemplo, cuando estaba Miguel Ángel de Quevedo, aquí en este libro precisamente cuenta, ¿no? Como con este señor Porfirio Díaz, ¿no? Pues cómo implementó todo despertar, ¿no? O esta preciosidad francesa, el preciosismo francés, sí. Aquí a la ciudad, porque estaba tan enajenado con con sus calles. Oye, es que camina por Santa María, camina por San Rafael, ¿no? Ve esas casas, ¿no? Pues precisamente y parte... No habría cilindreros en México si no fuera por esa época. Sí, pues todo Reforma. No habría muchas cosas con su... Bueno, ya Reforma es otra cosa. Los últimos años la han transformado totalmente, ya no queda nada de ese Reforma del siglo XX, ¿no? Y es que todos también hemos estado enajenados, pues ha sido como, ¿no? Por este ajenos. Deslumbrar de estas potencias, pero solamente ha sido como banal, ¿no? Está bien porque es muy válido retomar de todo lo que nos gusta o de todo lo que de las culturas que podamos, ¿no? Hacer como un eclecticismo, ¿no? Tratar de llevar todo este conocimiento, todo a hacer algo más, ¿no? A una aportación, a una innovación. Pero a partir de tal vez de todo esto, hasta de la propia cultura indígena, de nuestros propios pueblos mestizos, del propio occidente, de oriente, pero para eso se necesita una interdisciplinaridad, para eso se necesita conocimiento y para eso se necesita como deslindarnos un poco también de estereotipos y prejuicios que hemos cargado desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y tener tratar de politimizar, o sea, tratar de innovar, tratar de crear, de generar, ¿no? Algo a partir de nuestra propia circunstancia, de nuestra propia posicionamiento espacio-temporal, ¿no? Entonces, y para eso necesitamos conocernos, por eso también explico aquí y hago hincapié de esta interdisciplinaridad importantísima. Desgraciadamente nuestros políticos o la gente que ha tomado decisiones, pues muy poca ha tenido pues un conocimiento interdisciplinario, ¿no? La mayoría pues solamente son... ¿Qué va a tener? Son... Dicen que el presidente más culto que hemos tenido, o sea, el más leído e instruido, además de Salinas, pero realmente que tuviera una cultura hasta literaria, etcétera, 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 ha sido López Portillo, imagínate, ¿no? Y si ese ha sido el más ilustre, pues, ¿cómo estarán los demás? Pero bueno, en fin. Entonces, todo esto ha sido pues también una búsqueda, ¿no? Y un devenir de circunstancias que pues, actualmente las padecemos y las padeceremos, ¿no? Si no hay pues precisamente esta aportación interdisciplinaria desde todos los integral, holística, porque si no tampoco, lo que explicaba hace ratito, ¿no? Nosotros estamos posicionados en una situación totalmente diferente con respecto a países europeos o a otra o Oriente, somos América Latina y hemos tenido una formación
histórica muy peculiar. Pero para eso también nosotros tenemos, o sea, hay que estudiarlo, hay que concientizarnos y a partir de ahí tomar decisiones, a tratar de ver cómo está también lo que está a nuestro alrededor, porque la globalidad está y ha estado desde hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros nos hacemos parte también de ese todo, ¿no? y tomamos también conciencia desde aquí, a partir de lo que somos, de lo que generamos, de lo que creemos, con ese todo, pues entonces podemos hacer pues no sé, algo que traiga bienestar o que traiga una mejor calidad de vida hacia los seres, ¿no? El problema de las personas que tenemos que nos dirigen es que pues todo lo ven en términos de monetarización, Pues sí. de pues a ver a ver qué le saco más o qué le saco menos. Digo, es válido porque estamos en un sistema económico y desgraciadamente pues así es. O sea, así es porque así ha sido y así se ha tomado el rumbo histórico de nuestra política. Entonces, si nosotros eso no se toma en cuenta y no se hace como consciente, pues al final vamos a estar siempre con estos, pues no sé, ¿no? Como soplándole aire al aire. Castillos en el aire. Sí, o sea. Nos dice Cassandra por aquí, bueno, lo que pasa es que es para que, y entre comillas, todos los mexicanos, se cierran comillas, tengan oportunidad de llegar a la silla grande. Para eso, estudios o conocimiento general no es requerimiento, ya saben, cosas de la Constitución. Pues sí, ¿no? Tremendo. Pero bueno, y con todo eso tampoco sería una garantía. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. Si los tuvieran esos estudios, ¿no? O sea, Sí, tú porque checas también hay el historial académico que llevó a Salinas a Harvard y es impecable, ¿no? Te quedas, canijo. O, por ejemplo, el que él puso después, pues, de Cerillo, ¿no? Era un niño de 10, pródigo, sí, ¿no? claro. Escuelas de el estado y pasó de escuelas de gobierno a becas que lo llevaron, en fin, ¿no? O sea, hay gente que eso es pues en un sentido digamos que de desarrollo de académico, pero el conocimiento no necesariamente tiene que ver con eso, ¿no? Y la visión, y el entendimiento, nos y da la ética, y etcétera. El conocimiento nos da la pauta para entender en dónde estamos y cómo ha sido nuestro proceso histórico, político, o sea, todo, claro, geopolítico. O sea, eso es lo que para posicionarnos y a partir de ahí, pues tal vez generar algo, ¿no? O tratar de ver estos intersticios económicos, políticos, hasta ideológicos y generarle para brindarle un mayor bienestar. Pero hay que entender que también el Estado, o sea, el Estado no está para darle bienestar a la gente, el Estado está para darle bienestar a las clases, a las élites. Para eso también, o sea, y eso es importante. Son los que mantienen, o sea, entonces, ahí eso al es Estado. Importante también, exacto, pues el Estado está hecho para eso. Entonces, de izquierda o de derecha, de centro, de arriba, de abajo, desde esa noción, de donde quieran. Si nosotros no tomamos en cuenta eso, pues está muy difícil, ¿no? Porque nosotros esperamos como pueblo, como seres, ¿no? Individuos de, pues es que mi papá el Estado me tiene que dar. No, pues el papá Estado no te va a dar, o sea, te va a dar lo que él te tenga que dar para llevarte a los fines de los que implementaron esas políticas económicas, quieren hacer, y de los que tienen la aportación económica y los que están dentro de este sistema hegemónico. Entonces, el problema de ahí es de que la mayoría de la gente pues somos bien comodinos, pues, sí, o sea, no hay que hablar de religión, ni de cultura, ni de política. No hacemos la composta, no separamos ahorita la basura. Que tenemos internet, pues preferimos estar chambeando. No mantenemos limpias nuestras coladeras de basura. Pues aquí, pues para eso está el Estado y hasta le escupes. No separemos el aceite más del al agua. Estado para que el Estado, pues sí, claro. por un resentimiento social que el mismo con lo que vivimos. El problema es de que pues sí, pues
El problema es que hay que construir lo que es el Estado, lo que nosotros en función de qué estamos con respecto al Estado, y nosotros lo que hemos también decidido que se implementar ese Estado dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra... Híjole, ¿no? pues yo pienso Y que eso es bien difícil porque yo lo haya desgraciadamente decidido, no, pues es que no decides. ni siquiera votando, Pero, fíjate, eso es pero un- decides en tus pequeñas eso es una acciones. ilusión también. O sea, decides en tus pequeñas acciones. O sea, Claro, el hecho de saber qué es lo que ves, qué es lo que no ves, qué es lo que haces, qué es lo que no haces, qué es lo que todo lo que Claro, comes claro. y digieres, comes como simbolismo, ¿no? O sea, literalmente, en todo lo que se hace, hasta lo que eliges en tu vida, es bien importante, ¿no? Lo que escuchas, no escuchas. O sea, la gente precisamente estamos como enajenados con un sistema, un estilo de vida, pues ya preheredado, ya está hecho. Entonces, si nosotros tampoco no nos deconstruimos a nosotros, como decían, ¿no? Conócete a ti mismo, ese es el gran problema. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, que sí, pues es muy fácil decirlo, pero involucra, pues, híjole, ha involucrado siglos, ¿no? De búsqueda. Los grandes filósofos han hecho esto, ¿no? Desde Sócrates, desde Cicerón, desde Platón, pues creo que hasta el propio Jesucristo, ¿no? Y otros, hasta otros, ¿cómo se llama? Maestros ascendidos, ¿no? Que desgraciadamente siempre ha habido este conflicto, porque es lo que nosotros también vemos, o sea, nosotros, y te lo digo, ¿no? Como seres que tenemos la capacidad de elegir, de seleccionar, desde los hijos que vas a tener, desde dónde los vas a tener, o sea, todo eso tiene que ver, ¿no? O sea, el hecho no nada más es de traerlos por traerlos, antes pues se decía por una cuestión religiosa o de creencias, ¿no? Entre más hijos tal, no sé, ¿no? Pero pues ahora, o sea, era un mandato bíblico. Es que no nada más es como, y ya después fue la familia animales, pequeña vive es mejor. Que ni siquiera los animales tienen, o sea, hasta ellos tienen como que un poco más de conciencia, de consenso en lo que hacen o no hacen. Entonces el problema radica en lo que precisamente en este antropocentrismo del ser, o sea, de que el hombre es Dios y amo del universo y se cree y no se cree, y está tan inmerso en sí mismo, en su nihilismo, que no cree en nada, no se cree ni a sí mismo, que pues hay que fregarse a todos. Entonces el biocentrismo sería una especie de nuevo teísmo para pues romper no es ese nuevo, nihilismo. porque ya ha habido, pero o es un nuevo un retome de tal vez de, como te digo, ¿no? De ciertas posturas, ¿no? Que se han generado históricamente y que mucho de eso también trae enseñanza de indígena, porque los indígenas tenían un gran respeto por los indígenas depende indígenas, en qué momentos y no de qué hablo de estamos los hablando. ladinos, porque desgraciadamente ya cuando un indígena Por ejemplo, se ladiniza, ya es un ladino. Entonces ya no es un indígena se como a lo absorbe mejor por la está cultura en mestiza, Amazonas, digamos. Claro, pues y eso es inevitable. Y eso Sí, no se puede la evitar, aculturación porque es porque somos seres sociales. El mismo sistema de enseñanza y educación pública también es parte de ese proceso Pues es parte de un aculturación. proceso también de no enajenación, sino de adoctrinamiento del Estado, porque para eso está hecho eso, o sea, está hecho para precisamente, entonces nosotros hay que tomar en cuenta, ¿no? Nosotros queremos traer hijos al mundo, queremos tener de esto, pues hay que tomar en cuenta en qué posicionamiento lo vas a traer, ¿no? O sea, cómo estamos y por qué estamos, no nada más es, no, pues sí, pues es muy bonito tener una visión romántica de la vida, ¿no? Pero pues esta visión romántica de la vida muchas veces nos ha dado pues después quejas, ¿no? Y lamentaciones y es que sublevaciones, que al final de cuentas las sublevaciones también son parte del mismo sistema, ¿no? Y está hecho para eso. Okay. Entonces, pues bueno, yo considero y este aprendizaje de Miguel Ángel de Quevedo como mexicano,
pues es que a partir de sus circunstancias, porque pues también Miguel Ángel de Quevedo, digo, fue un niño que contó económicamente con las posibilidades de poderse estudiar, etcétera, a otro país, pero sus circunstancias tal vez emocionales o no sé, de interpersonales, pues De quedó relaciones huérfano, interpersonales, ok. o sea, fueron también muy hostiles. Y muy a pesar de eso, y muy a pesar de todo lo que a lo mejor vivió, el hecho hasta de estar, de tener un cargo político y que se la tuvo que ver con todas esas gente, con esa gente que muchos de ellos no estaban de acuerdo. Que lo ¿no? tenían ahí nada más o muchos porque... estaban, Claro, o sea, todas estas como a muchos otros. contrarios que se viven, ¿no? Y que muchos también en la actualidad se viven y viven por tratar, ¿no? de generar algo, un cambio, un despertar, o que trabajan por esa concientización, pues muy así, pues retoman su espíritu, retoman, no sé, ¿no? Su idealismo, no sé, y luchan por eso, ¿no? Sobre todo, pues, el amor que él tenía por, pues, no sé, ¿no? Por su entorno, y es importante el entorno, porque pues los seres humanos somos seres vivos, ¿no? Entornos, o sea, estamos dependientes de muchas cosas, no nada más somos nosotros, somos dependientes, creo que el ser humano es dependiente de todo, las plantas solamente dependen del sol, ¿no? Y del agua, ¿no? Para crecer. Nosotros dependemos del sol, del agua, dependemos de los animales, dependemos de las propias plantas, nutrientes. dependemos hasta del otro, o sea, somos, y hay que ver esa fragilidad y esa Heterótrofos. dentro de esa fragilidad, pues ser un poco más humildes, ¿no? Pero te digo, es un trabajo, pues, interdisciplinario, ¿no? Nos dice Cassandra, ciertas culturas, tribus de América, desde antes de la conquista y colonia, ya estaban iniciándose en la depredación. Sí, a eso iba, ¿no? En la guerra de a los señoríos mayas también, pues, lo que ahora fue selva, en ese momento estaba, pero se lo consumieron todo. Parece que, dice ella, parece que es algo inherente al ser humano y a lo que llegaron al final, pues también, ¿no? Como en la isla de Pascua y en Rapa Nui, ¿no? Que agotaron todos los recursos. A lo mejor algo cíclico, nos dice Cass. O al menos eso me parece, entre más rebusco en el pasado. Pues creo que estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, esto fue la caja de cuentos sobre Miguel Ángel de Quevedo. Para todos aquellos que nos escuchen en el replay, déjanos tu comentario. Nos despedimos. Buenas lunas, buenas noches, buenos días. Transmitiendo para el quinto poder desde la chinampa flotante, nos despedimos hasta la próxima y recuerda, somos un producto de tu imaginación. Los cuentos que yo cuento acaban son par.